El artículo del cual les voy a hablar se denomina Enfoque diferencial étnico de la Red de Protección Social contra la Pobreza Extrema en Colombia. Fue creado por María Eugenia Bonilla Ovallos y María Fernanda Torres Torres en el año 2017. Este artículo se encuentra estructurado en 6 apartados. Primero expone el marco teórico en el cual se abordan los conceptos de pobreza, política pública y enfoque diferencial. Posteriormente, se realiza una contextualización de la situación de pobreza, pobreza extrema y pobreza multidimensional en Colombia, y se enfatizan las particularidades de los pueblos indígenas. En tercer lugar, se expone la respuesta institucional a la pobreza, con énfasis en las estrategias unidos y su enfoque diferencial para las comunidades indígenas. Luego, se presenta el marco metodológico de la investigación y los hallazgos relacionados con los principales obstáculos y las experiencias exitosas de la implementación de la estrategia Unidos en los territorios indígenas del país. Asimismo, se ofrecen recomendaciones para fortalecer el enfoque diferencial de la estrategia en estos territorios. Finalmente, se esbozan las conclusiones. En relación al marco conceptual, podemos decir que la pobreza se entiende como la falta de capacidades básicas de las sociedades para hacer uso de sus potencialidades. Asimismo, la política pública, desde un punto de vista institucional, se pueden considerar como el conjunto de lineamientos que rigen la acción de los organismos del Estado y de la sociedad civil frente a un área de interés. Esta formación puede hacerse mediante normas, contratos construidos o mediante la configuración de los beneficios ofrecidos a los ciudadanos en un juego analítico. Con relación al enfoque diferencial, este se define como un método de análisis y una guía para la acción pública que juega un papel importante como herramienta de todo funcionario y en especial de aquellas instituciones cuya obligación es velar por el bienestar y el goce de los derechos de los ciudadanos. Se puede decir que el enfoque diferencial es clave para el desarrollo del principio de igualdad, en tanto trata diferencialmente a sujetos desiguales, busca proteger a las personas que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad o debilidad, de manera que se logre una verdadera igualdad real y efectiva, con los principios de equidad, participación social e inclusión, según la Corte Constitucional en el año 2015. Con relación a la contextualización de la situación de pobreza en nuestro país, podemos decir que en el transcurso del siglo XXI se ha evidenciado una reducción en las cifras de pobreza aquí en Colombia. Hablemos de pobreza extrema. Entre el 2002 y el 2015 se registró una disminución de casi 9,8 puntos porcentuales. Asimismo, los datos demuestran que entre el 2014 y el 2015 este indicador en Colombia pasó del 8,1% al 7,9%, lo que significó que 24.000 personas salieran de esta condición. Si hablamos de pobreza multidimensional, entre el 2014 y el 2015, a nivel nacional, la pobreza multidimensional pasó del 21,9% al 20,2%. Esto implicó que 700.000 personas salieran de la pobreza multidimensional aquí en Colombia. Si hablamos de los pueblos indígenas, podemos decir que en nuestro país existen aproximadamente 100 pueblos. Este dato no es exacto, puesto que el censo del DANE del año 2005 indica que hay 87 pueblos diferentes, mientras que las organizaciones indígenas hablan de la existencia de 102 pueblos indígenas distribuidos principalmente en las áreas rurales de Colombia. Estos pueblos se encuentran distribuidos en 32 departamentos del país, aunque se concentra el mayor número de resguardos indígenas en zonas rurales de los departamentos del Chocó, Cauca, Tolima, Putumayo, Caquetá, Antioquia y Bichada. Más allá de sus diferencias culturales, se ha identificado una serie de problemáticas socioeconómicas ligadas a esta pertenencia étnica, como el bajo nivel educativo, los problemas de salud y nutrición, la pobreza, la miseria y la falta de acceso a los servicios básicos. ¿Cuál ha sido la respuesta institucional a la pobreza en nuestro país? En el 2006, mediante el COMPE 102, se destacó la necesidad de consolidar una red de protección social para asegurar el acceso preferente a los servicios
servicios sociales de la población económicamente más vulnerable del país y aportar al cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. En consecuencia, el gobierno creó la red Juntos para superar la pobreza extrema, conformada en su inicio por 14 entidades del orden nacional, cuya orientación era proveer a las familias más pobres acceso preferente a la oferta de programas y proyectos sociales del Estado. La red Juntos tenía el objetivo de construir y fortalecer en los hogares que se encuentren en situación de pobreza extrema la capacidad de gestionar su propio desarrollo para que superaran la situación y mejoraran sus condiciones de vida. Para ello, la red apoyó a nivel nacional alrededor de 1.500.000 de hogares y se centró en 3 grandes componentes. El primero, la implementación del acompañamiento familiar y comunitario, que consistía en la atención personalizada a los hogares de sus domicilios y a las comunidades en sus territorios. Sin embargo, desde el año 2012, la estrategia Unidos empezó una construcción metodológica específica para los grupos étnicos. Esto da la consecuencia de la necesidad de ajustar algunos de sus protocolos y formas de trabajo a hogares pertenecientes a grupos indígenas y en concordancia a lo estipulado en los artículos 7 y 13 de la Constitución Política, en los que se reconoce a la diversidad étnica y multicultural de la población colombiana, así como la necesidad de promover el desarrollo de la igualdad en la diferencia. Para ello se puso en marcha una serie de ajustes y propuestas que permearon el desarrollo metodológico y operativo de Unidos en el ámbito nacional y territorial y que se configuran como hitos en la inclusión del enfoque diferencial étnico en la estrategia. Hablemos del marco metodológico utilizado para la realización de este artículo. En esta investigación se aplicaron 28 entrevistas estructuradas, 13 a funcionarios pertenecientes a entidades de la red Unidos, entre los que se destacan miembros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la Unidad para la Atención a las Víctimas, la Unidad de Consolidación Territorial, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Gobernación de Antioquia y los Ministerios del Interior, de Cultura, de Educación, de Vivienda, de Salud y de Agricultura y Desarrollo Rural. También fueron entrevistados 8 funcionarios que hacen parte de la estrategia y que han estado involucrados en la construcción y el desarrollo de iniciativas de trabajo con enfoque diferencial para aquellas comunidades étnicas, como es el caso de los asesores, facilitadores, cogestores y coordinadores. Finalmente, fueron entrevistados 7 indígenas que han sido beneficiarios del servicio ofrecido por la estrategia Unidos, los cuales pertenecen a las comunidades Huitoto, Ticuna, Cocama y Yagua, en el Amazonas, también en Embera, en Antioquia, y Arhuacos, en el Magdalena. Hablamos de los resultados obtenidos con esta investigación. Uno de los obstáculos que presenta la implementación del enfoque diferencial de la estrategia Unidos en las comunidades indígenas de Colombia es la falta de flexibilidad de las entidades del Estado, debido a que los regímenes jurídicos y contractuales que manejan dificultan el acceso a las comunidades. Otra gran dificultad que ha enfrentado la implementación del enfoque diferencial de la estrategia Unidos en las comunidades indígenas aquí en Colombia ha sido la falta de articulación institucional, pues se evidenció que las entidades de los diferentes sectores no cuentan con la suficiente articulación y comunicación en el territorio. Esto ha generado duplicidad de acciones o abandono estatal, por lo que es necesario estructurar una oferta integral en el marco de las competencias misionales que tiene cada entidad. Respecto a las recomendaciones, una forma de contribuir a mejorar los índices de pobreza en este colectivo social consiste en generar procesos de acompañamiento en las zonas rurales dispersas donde generalmente se encuentran las comunidades indígenas, de modo que se garantice que las entidades lleguen a los beneficiarios y no viceversa. Además, es indispensable incentivar ofertas puntuales para la población indígena que contengan herramientas claras y pertinentes para estimular el desarrollo de actividades productivas que encajen en el entorno cultural de estas comunidades. Además, se encuentren articuladas a sus necesidades. En conclusión, aún es notoria la dificultad de realizar ajustes institucionales acorde con las necesidades propias y las características culturales de los pueblos indígenas, puesto que algunos programas, estrategias y proyectos no han adaptado sus metodologías, tiempos de duración, aspectos operativos, administrativos y presupuestales,
A pesar del gran esfuerzo de la estrategia para lograr acercar la oferta institucional a las familias potencialmente beneficiarias, existe una dificultad que en ocasiones puede generar retrocesos en el acompañamiento y falta de credibilidad por parte de las familias.